Te doy la bienvenida a un nuevo curso sobre Monday, donde podrás organizar todas tus tareas y tenerlas bajo control, con un método exclusivo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Miquel Nadal, especialista en neurociencia, productividad personal y herramientas digitales. Y antes de que sigas, hacemos un trato. Dale un buen like para que esto llegue también a otras personas que están buscando un tutorial. Y en segundo lugar, suscríbete para más vídeos. No solo este, sino muchos más sobre neurociencia y productividad personal. Es gratis. Ahora sí que sí, sin más dilación, dentro vídeo. Por cierto, en este vídeo hay regalo que lo puedes descargar totalmente gratis. Un ebook para que mejores la gestión de tu tiempo y sobre todo seas mucho más productivo. Aquí abajo, totalmente gratis, en el link de la descripción. Vamos a empezar por una distinción elemental a la hora de planificarse. Y es que hay dos grandes tipos de actividades, como verás a continuación. Y esto sobre todo tiene muchísimo que ver con la herramienta que vamos a ver, sobre todo porque cada una de ellas va a ir en herramientas distintas. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con tareas, esto sí que lo pondremos en la herramienta de organización. En cambio, todo lo que tenga que ver con eventos, por ejemplo, lo que son citas, lo que son congresos, formaciones o reuniones, todo eso irá en el calendario. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué hay tantas cosas que van en un sitio y otras en otro? Pues básicamente porque los dos elementos, el primero de ellos se llaman los eventos. Antes lo decíamos, aquí podemos categorizar cualquier tipo de reunión, cita, congreso, formación, no importa. Lo interesante de esta distinción es que esto siempre va en el calendario. Y fíjate el porqué. Un evento siempre tiene una hora de inicio. Si yo tengo una formación mañana para uno de mis talleres, esto va a empezar a una hora concreta, la que sea, a las 9 de la mañana, a las 12 de la tarde, no importa, pero siempre tendrá una hora concreta y un día asignado. Incluso, también hay que decir que cualquier evento es porque implica a otras personas. No podemos hacer un evento con nosotros mismos como concepto, que evidentemente podemos hacer una autorreunión o buscar un momento para nosotros, cierto, pero eso ya no sería el evento como tal. Un evento siempre implica otras personas y siempre tenemos una hora de inicio. En el momento que calendarizamos algo, ya por su propio nombre podemos ver que tienen que ir sí o sí en el calendario con una hora específica. Por otro lado, tenemos las tareas. Y es que las tareas es el otro elemento de planificación que si no va en el calendario, irá a la herramienta de planificación correspondiente. Fíjate que la diferencia entre eventos y tareas es que las tareas, ahora sí, son actividades individuales. Porque por mucho que tú hagas tareas compartidas, en el fondo la tarea siempre la terminas haciendo tú. Solo hay una persona que pueda hacer la tarea. Aunque sea diferentes partes de una tarea que pueden hacer varias personas, cierto. Así que son actividades individuales que, y esto es otro punto que añadimos, no tienen hora de inicio asignada. Una tarea normalmente puede tener una fecha límite. Hay que hacerla mañana o el 26 de tal mes. Perfecto. Pero la hora no suele tenerla. Tú decides en qué momento la implementas. ¿En qué momento te vas a poner a hacerla? Puedes decidir hacerla a las 6 de la mañana o la puedes hacer al mediodía, pero en realidad tú eliges en qué momento la vas a hacer. Esta diferenciación entre eventos y tareas la hacemos porque en la herramienta que vas a usar para planificar no vamos a añadir eventos. Solo vamos a añadir tareas, porque son actividades individuales que pueden formar parte del todo, donde lo compartas con otras personas y además no tienen una hora de inicio, así que tú mismo lo vas gestionando para que sepas en cada momento qué tarea debes hacer. Y ahora, a la hora de definir los tipos de tareas, vamos a entrar en dos tipos que serán vitales para entender cómo nos planificamos en el día a día. Recuerda que aquí estamos organizando nuestro día, pero los tipos de tareas van a quedar clarísimos desde ahora. El primer tipo de tareas que existe están desarrollados en base a la frecuencia. Así que el primer tipo tiene que ver con las tareas recurrentes, que en este caso les vamos a denominar tareas de control. Estas tareas de control son tareas repetitivas de frecuencia conocida que vamos a hacer durante todos los días, todas las semanas, todos los meses.
En este caso en concreto, teniendo en cuenta que hablamos de organización diaria, nos hemos quedado solamente con las tareas que se repiten diariamente o incluso semanalmente, pero no las que van más allá. Y es que dentro de las tareas de control podemos encontrar dos subtipos, dos subclasificaciones. La primera de ellas tiene que ver con las tareas de control de alta frecuencia. Estas son las que nos van a interesar más, ya que estas también irán dentro de la herramienta de planificación. Aquí podríamos decir desde una revisión diaria hasta consultar un documento o descargar unos datos. Son cosas que podemos hacer una vez a la semana o 2 veces por semana o incluso una vez diaria, y esto lo vamos a notar en esta herramienta que estábamos comentando. Por otro lado, tenemos una excepción, hay que decirlo, y son las tareas de control de baja frecuencia, aquellas que, por ejemplo, hacemos de manera quincenal, mensual o simplemente cada cierto tiempo. Este tipo de tareas no las pondremos en nuestra herramienta de planificación, sino en el calendario, porque obstaculizan la lista de tareas donde ponemos cosas mucho más diarias, mucho más semanales. Imagínate que ahora ponemos una tarea que hay que hacer cada 3 meses. Eso va a estorbar, va a molestar claramente nuestra organización. Por este motivo lo vamos a poner en el calendario como si fuera una tarea, en el sentido de que es una tarea de todo el día para que no ocupe una hora concreta, y así de esta manera cuando se aproxime el día, entonces vamos a decidir hacerla o no. Además de las tareas de control, que son tareas repetitivas de frecuencia conocida, tenemos lo contrario, que serían tareas puntuales, es decir, tareas espontáneas, tareas esporádicas, que tienen una frecuencia desconocida, ya que no tienen por qué repetirse en el tiempo. Incluso algunas de ellas pueden ser puntuales una sola vez en tu vida y jamás se van a volver a repetir. Dentro de las tareas puntuales también encontramos una doble clasificación. Esta subclasificación de las tareas puntuales empieza por las tareas puntuales planificadas. Fíjate que en este caso son las tareas que tú tienes en una lista o que forman parte de un proyecto y que tú decides organizarlas a lo largo de la semana o de las próximas semanas. Estas son las que tú planificas. Por otro lado, la otra tipología o subclasificación de tareas puntuales son las que no están planificadas. En este caso el dibujo representa una seta que, como te puedes imaginar, son pequeños imprevistos que van saliendo a lo largo del día y que nosotros tenemos que determinar si son tan urgentes como parecen. Hay muchas setas que no lo son. Aparecen ahí como urgencias, nos dicen que hay que hacerlo ya y resulta que si las analizamos un poco no sería el caso. En este caso, las no planificadas, vamos a decidir qué hacemos con ellas. Si realmente hay que hacerlas hoy y hay una cuestión de plazos que no podemos superar, seguramente la pondremos en la lista de tareas para hoy. En cambio, si no sabemos cuándo, quizá la podemos poner en otra lista más secundaria que no aparezca directamente en el día de hoy. Esto que estás viendo aquí serían los grandes dos tipos de tareas. Tareas de control por un lado, donde son repetitivas con frecuencia conocida, y tareas puntuales, que son tareas esporádicas de frecuencia desconocida. Pues bien, ahora quiero ahondar un poquito más sobre el inventario de tareas puntuales. Antes, cuando creamos la estructura, hay una de las columnas, de las secciones, que se llama inventario de tareas puntuales. Ya sabemos la diferencia entre las puntuales y las de control. Las puntuales no tienen una frecuencia conocida, en definitiva son las tareas que van llegando, que tú mismo planificas y que decides después en qué momento vas a hacer de la semana. Así que estate atento con esto porque el inventario de puntuales tiene como 3 reglas principales que, sobre todo si las gestionamos bien, nos vamos a liberar de bastante estrés. La primera de todas es que un inventario de tareas puntuales no deja de ser una especie de bandeja de entrada, como si entraran correos a tu bandeja de entrada y a partir de aquí tú les das una prioridad, decides cuándo hacerlo, y estas tareas puntuales tienen que tener algunas condiciones. Veámoslas. La primera de ellas tiene que ver con la duración de las tareas. Esto lo hemos medio comentado, no hemos llegado a afirmarlo tanto, pero ya sabes por dónde voy. Y es que las tareas cuando son pequeñas son más fácilmente gestionables, moldeables y sobre todo ejecutables. Cuando uno tiene muchísimo trabajo, el hecho de tener tareas muy grandes nos dificulta en exceso saber qué es lo que tenemos que hacer. Así que estas tareas deberían tener como recomendación, y siguiendo los ciclos energéticos, un máximo aproximado, claro está, de 90 minutos. Oye, que una tarea no sé cuánto dura. Bueno, al final tú puedes hacer una estimación,
porque más o menos te puedes imaginar cuánto va a durar una tarea. Aquí la única dificultad de cálculo quizá es para las tareas más nuevas. Cuando empiezas a hacer una tarea por primera vez, es normal que no sepas cuánto tiempo te va a tomar. Pero una tarea que ya intuyes o más o menos puedes saber cuánto te va a costar, pues ya puedes incluir ya si son 90 o 60 o 50 minutos o lo que tú quieras. Que sea de 90 minutos el máximo recomendado no significa que todas deban contener 90 minutos de duración. Podría ser que fuera menos, de hecho es preferible incluso que sea menos, porque así de esta manera serán tareas pequeñas, fácilmente manejables y que será mucho más fácil encontrarles un hueco. Seamos realistas, al final 90 minutos es relativamente fácil de encontrar en un día a día. En cambio, una tarea enorme de 3 horas, encontrarles un hueco es bastante complejo. Así que nos va a ayudar muchísimo a poder planificarnos bien y a encontrar huequecitos durante el día en tu calendario para poder ejecutarlas. Así que cada tarea que tú vayas entrando en este inventario de tareas, acuérdate siempre que la duración máxima no debería superar aproximadamente, claro está, los 90 minutos. Hay otra segunda regla, que es que todo lo que vamos a poner aquí en inventario de tareas puntuales está pensado para que sea a 1 o 2 semanas vista, no más. Después podemos tener otras listas, gestionar proyectos y tener cosas a mucho más largo plazo. Pero al menos esta lista está pensada para cosas muy ágiles, cosas que van a pasar en breve. E incluso, cada semana, cuando hagamos la revisión semanal, claro está que vamos a decidir cuáles de ellas desechamos o cuáles de ellas simplemente no vamos a hacer. Ya te digo que la mayoría se van a acumular y después no las vas a hacer. Pero quédate con el concepto porque habitualmente en este inventario pues va cayendo todo. Ahí lo ponemos en un saco roto y una cantidad increíble de tareas se van acumulando en la lista del inventario de tareas puntuales. Esto al final no hace más que engrosar el nivel de frustración y ansiedad y termina siendo un súper problema porque cuando tienes 60, 70 o 100 tareas en esa lista, el inventario termina siendo totalmente ingestionable, ingobernable. Y eso hace que después te genere muchísima frustración y ansiedad. Así que acuérdate siempre que cuando pongas algo en inventario de puntuales, la previsión, y obviamente puede cambiar, es que lo hagas o esta semana o como mucho la próxima. Si no, te recomiendo tener otro sistema de listas donde tengas los proyectos a más medio y largo plazo. Y la última nota, el último punto / recomendación del inventario de tareas puntuales es que ojo con las fechas. Yo ya sé que habrás escuchado por todas partes que siempre hay que poner una fecha, que hay que poner una fecha a todo. Evidentemente, cuando tú hablas con otras personas y les mandas tareas, tiene todo el sentido del mundo que tenga una fecha. Porque si no, al final, todo lo que sea cuando puedas, al final suele ser nunca. Por lo tanto, es bueno poner fechas, sobre todo cuando enviamos o asignamos tareas a otras personas. Ahora bien, nosotros nos gestionamos de una manera un poquito distinta. Como verás, y sobre todo lo iremos analizando a lo largo del curso, al final de todo la clave es la revisión diaria y semanal. Si tú cada día vas revisando qué es lo que tienes que hacer el próximo día, no tiene sentido ponerles fechas. Así que la fecha en realidad será bastante opcional, preferiblemente no la añadiremos. Eso sí, si hay una fecha inquebrantable, una fecha que sabes que si pasa podemos tener problemas. Por ejemplo, imagínate que mañana tienes que presentar una beca, una solicitud y si no, no te van a dar un recurso económico. Tú sabes que si lo envías en 2 días, ahí tendremos un problema serio. Por lo tanto, la fecha ahí tendría más sentido, sobre todo para que no se nos pase y que no tengamos ni en un momento un atisbo de decir, oye, pues lo voy a hacer otro día, porque entonces ya no será posible recibir esa subvención. Dicho lo cual, la fecha opcional no significa que a partir de ahora pondremos fechas para todo. Habitualmente lo hacemos para ir tirando y sobre todo para añadir una pizca de presión para aquello de sentirnos totalmente implicados con nuestro trabajo cuando en realidad es totalmente lo contrario. Así que la fecha opcional te diría que en medida de lo posible no la pongas y solo cuando sea un caso que digas, buah, esto es flagrante, si no lo pongo podemos tener consecuencias negativas de cara a la tarea, entonces sí. Estas 3 normas, estas 3 reglas a la hora de utilizar el inventario de tareas puntuales serán básicas y muy funcionales para que este inventario no se sature y podamos manejar de forma efectiva nuestras tareas a lo largo de la semana. Una vez tengamos claro cómo podemos clasificar las tareas, el siguiente punto será definirlas bien.
Sí, puede parecer algo muy fácil que todos hacemos en un post-it donde anotamos las tareas, pero muchas veces falta información, no son claras y además nos dejan a entrever muchas dudas a la hora de implementar esas propias tareas. Sé que definirlas bien tiene algunos factores importantes que vamos a ver a continuación. En general, si te fijas, te voy a poner 3 ejemplos que ahora mismo vas a ver que utilizamos muy a menudo y que no serían buenas definiciones de las tareas. Una de ellas podría ser hacer seguimiento. Está bien y evidentemente se puede llegar a entender si tiene un contexto previo. A veces no escribimos mucho más porque con eso ya nos basta, ya nos entendemos. Pero ¿qué pasa cuando colaboras con otras personas? Cuando anotaste esa tarea en un momento en el cual no tenías esa concentración clara, lo que pasa es que a la hora de ponerte en acción dices, no sé muy bien lo que tenía que hacer. Y como no lo tienes claro, prefieres hacer otras cosas de peor valor, o al menos unas tareas secundarias que no te están aportando absolutamente nada a tus metas principales. Así que hacer seguimiento habría que hacerla un poquito más clara. Lo mismo ocurre con esta segunda opción, que sería realizar informe. Claro que puede llegar a quedar claro, pero el problema que tiene es que primero es muy extenso, dependiendo también de cómo es el informe. En segundo lugar, nos queda algo muy genérico, porque el informe puede tener muchas partes. Y fíjate que si incluso lo delegamos a una tercera persona, esta persona puede decir, pero ¿qué es lo que exactamente tengo que hacer? Y el último punto de todo, si implementar proyecto, estamos en lo mismo. Un proyecto puede ser extensísimo, muy largo. Y si además no tenemos toda la información previa que necesitamos, tendremos un serio problema a la hora de avanzar con ese proyecto. Así que me gustaría mostrarte 3 cosas básicas que una buena tarea tiene que tener a la hora de definirla. La primera de todas, tal como estás viendo aquí en pantalla, tiene que ver con la duración. Yo te recomiendo que una tarea no debería superar nunca los 90 minutos. Y claro que al final no te lo tomes exactamente de manera literal. Si supera los 91 minutos tendremos problemas. Claro que no, esto no va por aquí. Pero sí que es verdad que en el momento que tenemos tareas cortas son mucho más gestionables. Fíjate que puedes encontrar un hueco fácilmente en tu calendario. En cambio, cuando son tareas muy extensas, de varias horas, cuesta horrores encontrar un huequín dentro de tu propio calendario. Seguro que te ha pasado varias veces. Además, también hay una cosa que es más psicológica, que tiene que ver con el logro, con las pequeñas victorias. Cuando tienes tareas pequeñas, la sensación de avance es mucho más rápida. Porque yo termino la tarea y como es corta, oye, estoy avanzando. En cambio, a veces, cuando las tareas son muy extensas, es como si te pasaras todo el día trabajando y no estás consiguiendo absolutamente nada, cuando no es verdad. Si esto lo hubiéramos dividido en pequeñas partes, todo hubiera sido mucho más sencillo. Y además también las tareas cortas nos permiten evitar la sobreacumulación. Cuando las tareas son muy largas, lo que pasa también es que parece que las vayamos arrastrando durante varios días. En cambio, las tareas cortas nos permite acortar por aquí, alargar un poquito más de allá y más o menos unificar y balancear tu tiempo a lo largo de la semana. Dicho esto, además de la duración, que como dijimos es de 90 minutos la recomendada, hay otro punto también fundamental, que es el verbo inicial de acción. Antes, en los ejemplos que te acabo de poner, fíjate que son verbos muy genéricos, que si hacer, que si implementar, que si ejecutar, que si realizar. Son verbos tan genéricos que tampoco nos dan claramente una acción. Por eso mi recomendación es que pienses un poquito más en qué tipo de verbo puede encajar más para que la persona que lo vea, ya seas tú u otra persona, sepa muy bien qué es lo que tiene que hacer. Después, como verás, te pondré algunos ejemplos y todo esto quedará mucho más claro. El último punto para definir bien una tarea tiene que ver con la fecha. Sí que es verdad que para un proyecto las fechas tienen que estar muy claras. Oye, la fecha de vencimiento de un proyecto es el 26 de tal mes. Perfecto. Pero las tareas, mejor que no. Sobre todo porque si todo tiene fechas, el nivel de agobio que tú sientes, estás abrumado. Todo tiene fechas, mañana, pasado mañana. Y muchas fechas, por qué no decirlo, son ficticias. Y es que las ponemos para avanzar más rápido, para sentir que nos ponemos un poquito más de presión. Yo te diría que si puedes evitarlo, mejor. Entonces solo vamos a añadir fechas límite a aquellas tareas que tú sabes que si pasa un día específico puede tener consecuencias. Imagínate que yo quiero pedir un subsidio y tengo que entregar unos papeles. Tú sabes que si pasa ese día concreto, el que sea, ese subsidio simplemente lo pierdo. En cambio, la mayoría de tareas no son tan limitantes como esta. Es que puede pasar el tiempo y a veces tendremos que regestionarla y renegociarla porque una tarea que pensabas hacerla hoy o mañana resulta que ya no es tan importante, no tan urgente y eso nos hace cambiar por completo nuestra planificación. Lo digo porque en el momento que pongas muchas fechas te vas a agobiar. Al principio con 1 o 2 no pasa nada.
Pero en el momento que tengas 20 tareas y todas tengan fecha límite, lo que va a ocurrir es que todas las fechas límite serán a muy corto plazo. Así que mejor poner esas fechas solo cuando sea necesario y evitaremos un gran nivel de agobio a la hora de planificar. Así que ya lo sabes. 3 puntos fundamentales a la hora de definir una tarea. Duración, 90 minutos, verbo de acción claro y una fecha solo para aquellas tareas que consideres pueden tener un problema si no se cumplen en la fecha concreta. Ahora bien, vamos a ver esos ejemplos. En base a esto, ¿cómo podemos definirlo bien? Pues mira, como verás ahora, he puesto los ejemplos de antes, pero esta vez en una versión diferente, aprovechando todo lo que hemos comentado antes. Primero lo hemos hecho sencillo, pequeño, lo hemos hecho también con un verbo de acción y por último no he puesto ninguna fecha, porque las fechas en este caso no coinciden con nada que tenga que hacer en un plazo determinado. El primer ejemplo podría ser actualizar datos de los clientes de un producto determinado, un proyecto Y en este caso. Fíjate que la idea de esto es que me dice muy bien qué es lo que tengo que hacer. No tienes que crear esta base de datos, no tienes que actualizar el seguimiento completo, solo quiero que actualices los datos de los clientes. Y además sé qué producto es. Esto facilita muchísimo la delegación, facilita muchísimo que evitamos tiempo en procrastinar, porque al final todo eso procrastinamos. Cuando no tenemos claridad mental, procrastinas. ¿Qué te voy a contar que no sepas o que no hayamos vivido otras veces? El segundo ejemplo podría ser elaborar estructura del guión de un informe, en este caso, un informe comercial. Elaborar estructura del guión nos permite saber muy bien qué es lo que necesito de esa persona. En vez de hacer un informe completo, que esto puede tardar horas, o a veces ni siquiera sabemos cuáles son los puntos, esto me da claridad mental y yo sé que, no. El primer paso que debes hacer es ese borrador donde elaboramos la estructura del guión y entonces, a nivel de saber lo que tengo que hacer, todo se facilita. Es mucho más rápido y fácil de entender. Y el último ejemplo, como estás viendo también, es el de revisar los recursos disponibles en el presupuesto. Cuando uno revisa, sabe que quizá no necesita tanto nivel de concentración o energía, porque es una tarea como más rutinaria, simplemente de fijarnos en algunos detalles. Obviamente ya sabemos que revisar depende de qué, también puede ser complejo, porque revisar depende de qué también exige concentración, así que tendrás que valorarlo tú. Pero dicho esto, el hecho de revisar ya me dice exactamente qué es lo que debo hacer. No tengo que empezar un proyecto, no, tengo que revisar algo que nos va a ayudar a lanzar ese proyecto. Por ejemplo, revisar los recursos disponibles en el presupuesto de este proyecto. De esta manera tan sencilla, yo ya sé muy bien qué es lo que tengo que hacer y no tengo la sensación de que me están abrumando por todas partes con un proyecto que tiene millones de frentes abiertos. Así que aquí tienes 3 ejemplos utilizando lo que hemos dicho antes, los 3 puntos: duración, verbo y por último, importante también, no poner fecha a todo. Y así tienes 3 ejemplos que puedes utilizar también en tu propia planificación. Así que ahora, a la hora de definir bien una tarea, emplea también estas características y de esta manera tendrás mucho más claro qué es lo que debes hacer. Pues bien, ahora estamos en la página principal de Monday y una vez estemos aquí, si es la primera vez que accedes, te parecerá todo prácticamente vacío. Solo te van a dar la bienvenida y poca cosa más. Así que si tienes creado ya este espacio de trabajo, el siguiente punto será crear nuestro primer tablero. Así que vamos a darle clic aquí y fíjate que podemos crear nuestro tablero. Lo podemos hacer desde el nuevo tablero o empezar con una plantilla. Por ahora, para hacerlo limpio y para empezar desde el principio, lo haremos como nuevo tablero. Y en este caso le vamos a poner el plan semanal, porque queremos organizarnos durante toda la semana dentro de Monday. Tenemos la privacidad, que puede ser que todos lo vean, al menos todos los que están en este espacio, que sea privado, solo para mí, o compartible, es decir, que quieras que después compartirlo con otras personas que estén fuera de ese tablero. Teniendo en cuenta que ahora mismo estamos nosotros, lo podemos dejar como principal, pero si consideras que quieres mantenerlo privado por lo que sea, lo podemos mantener privado solo para nosotros, ya que esta organización será exclusiva para nuestra propia actividad. Cuando ya lo tengas, le daremos clic aquí donde pone crear tablero y a continuación, al cabo de unos segundos, ya tendríamos listo nuestro primer tablero Monday. Ahora que ya estamos en esta página principal, lo que haremos es redefinir la estructura. Lo haremos a través de los grupos también, es una de las opciones. Hay varias, pero una de las opciones podría ser que cada uno de los títulos del grupo tuviera la siguiente descripción. La primera que crearemos, como estás viendo aquí, le vamos a llamar inventario de puntuales, porque en esta lista recuerda que pondremos todas aquellas tareas que van apareciendo y que yo voy a hacer a lo largo de la semana. Todo esto lo explicaremos más adelante en el curso. A continuación, en el resto de grupos, que puedes poner los que quieras, vamos a poner los días de la semana. Así que en este caso pondremos lunes y después haremos lo mismo exactamente igual
con los siguientes grupos. Para poder añadir un grupo nuevo, ahí lo tienes el botoncito de agregar y podemos poner lunes, martes, miércoles, que es lo que vamos a hacer a continuación. Ahora, como estás viendo, ya hemos creado todos los grupos, tenemos el inventario por un lado y después los días de la semana. Recuerda que aquí podrías añadir sábado y domingo, evidentemente esto es básicamente una idea. Después a partir de aquí lo puedes ampliar a fines de semana o incluso también dependiendo de la cultura no va de lunes a viernes, sino que a veces pasa que los fines de semana son por ejemplo viernes y sábado en vez de sábado y domingo. Bueno, más allá de la anécdota, la idea es que ahora mismo hemos creado la estructura, lo que vamos a ver a continuación, qué es lo que va dentro de cada una de las cosas, empezaremos por el inventario de puntuales y después iremos viendo el resto de días de la semana. Una vez ya tengamos claro cómo clasificar las tareas entre control y puntuales, el siguiente punto será empezar a rellenar el inventario. Ahora que ya sabes las características que debería tener una tarea, lo primero que vamos a hacer es irnos aquí al inventario de puntuales y fíjate que por defecto ya aparecen algunas tareas. Tenemos la opción de borrarlas y ponerlas nuevas o simplemente cambiar el nombre. Para hacerlo fácil lo voy a poner directamente aquí y voy a decir registrarme al curso de Monday, que está en la plataforma de Udemy. Perfecto, muy bien, esta sería una posible tarea. A partir de ahora voy a seguir con los criterios. Recuerda que la tarea no debería superar los 90 minutos, además de esto también está pensado para que sea a 1 o 2 semanas vista y es importante que no tenga una fecha límite a no ser que sabes que pasa esa fecha y puede tener consecuencias graves. Pues fantástico, ya tendremos algunos ejemplos como los que estás viendo antes. Antes decíamos el de registrarme al curso, también tendríamos el de analizar datos de ventas, diseñar tabla Excel, preparar un guión de ventas y elaborar la estructura de una presentación. Estos serían ejemplos de tareas puntuales que, como bien sabes, sería como una especie de bandeja de entrada donde van llegando tus tareas y a partir de aquí tendrás que determinar dónde van, lunes, martes, miércoles. Esto es lo que vamos a decidir a posteriori. Sobre todo lo haremos en la última parte del curso donde tratamos tanto la revisión semanal como la revisión diaria. Ahora bien, ahora mismo dentro del inventario de puntuales vamos a decir que tenemos muy pocas tareas. Ojalá durante la semana solo tuviéramos estas tareas, estas 5 tareas, que son muy pocas. Lo normal es que esto se vaya acumulando y esta lista pues se vaya haciendo un poquito más grande. Mi recomendación es que añadas aquí una especie de elemento separador, que es un elemento visual, que por ejemplo se va a llamar semana en curso y además tendrá unos emojis en forma de flechas que indican que aquello que está por arriba del separador es lo que tengo que hacer esta semana. Además, lo bueno que tiene es que yo la puedo mover arriba y abajo y me va a permitir que todo aquello que tenga que hacer esta semana lo pueda ver directamente aquí en semana en curso. Esto es muy útil porque a medida que hay muchas más tareas, fíjate que la mayoría de ellas no las vas a hacer esa semana y con este separador, que es muy visual, nos va a permitir indicar con las flechitas que lo que está por encima es lo que planeo hacer esta semana. Una vez ya tengamos definido esto, el siguiente paso será establecer las tareas de control que van a aparecer durante todos los días, en este caso de lunes a viernes. Cuando hablamos de tareas de control hay gente que las tiene clarísimas, otras personas no tanto. Para facilitarte este tema me encantaría darte algunos ejemplos que puedes utilizar para encontrar esas tareas de control. Y fíjate que en este caso me he centrado sobre todo en las que son de alta frecuencia, es decir, aquellas que son diarias o 2 veces a la semana o incluso una vez semanal. Todo lo que sea más allá de una semana, recuerda que no irá a nuestra herramienta de planificación, sino que lo pondremos, lo anotaremos en el calendario. Aquí, como estás viendo, tendríamos 2 grandes columnas, los días de la semana que se repite y, como ves aquí, el nombre de la tarea de control. La clave es que vamos a poner aquí todos los días de la semana, esto lo puedes hacer manualmente, no hace falta ningún Excel o incluso escrito en un papel. Y fíjate que aquí, como estás viendo, puedes ver el tipo de tareas de control, a modo de ejemplo. Y la clave también es que pongas las que tú necesitas, las que realmente son importantes para ti. Aquí, a modo de ejemplo, hemos puesto que el control de calidad lo podríamos hacer los miércoles, que el seguimiento de los proyectos de equipo, por ejemplo, lo podríamos hacer el lunes, que descargar informe de los datos financieros, pues venga, va, lo vamos a hacer el martes. Actualizar base de datos, lo podemos hacer el jueves, y después si te fijas, este que está repetido tantas veces, que la idea es que todos aquellos que se repitan varios días lo puedes hacer de esta manera, pues fíjate que gestión del software interno del departamento lo haríamos de lunes a viernes, es decir, todos los días de la semana. Por lo tanto, esto nos irá dentro de las tareas de control que vamos a poner en nuestro propio día, es decir, en el día de la herramienta que estés utilizando. Dicho esto, si bajamos un poquito más, hay otros ejemplos y aquí puedes poner los tuyos, repito, o insisto, mejor dicho. Puedes preparar la reunión de los martes del equipo, esto lo podríamos hacer el lunes o el propio martes. Prepara la reunión del jueves con mi supervisor también, puede ser el miércoles. Registro horario, revisar carpetas, como estás viendo aquí, revisar KPIs y hacer todo el tema de la revisión de las tareas delegadas o proyectos delegados en tu caso. Dicho esto nos va a ayudar sobre todo a clarificar cuáles son aquellas tareas de control
que están en el ámbito profesional. Pero claro está, también podrías añadir las que son del ámbito personal, porque si incluyes solo lo del profesional, corremos el riesgo de que solo hagamos las que están relacionadas en el ámbito laboral. Pero ¿qué ocurre con aquellas cosas también que quiero mantener el hábito y sobre todo también quiero potenciar? Pues bien, como ves aquí, tenemos un apartado de personal y evidentemente cada uno lo puede hacer a su manera. Y podemos poner estiramientos, escribir a una persona de mi círculo más cercano para que pueda estar atento también a mis notas y sobre todo también actualicemos a esa persona de cómo está, cómo se encuentra. Llamar, escribir a un familiar, meditar, incluso prácticas también de todo tipo, tanto deportivas, de espiritualidad, de ocio, tanto ocio individual, contigo mismo u ocio social, con otras personas, o incluso aquí como ves también pues el tema de correr, hijos y familia, depende un poco también de tu estructura familiar, e incluso ámbitos como la lectura. Dicho esto, y estás viendo el ejemplo, esto lo que nos facilita, y para mí esta es la clave, es que todas esas tareas de control están anotadas en un mismo sitio y las pondremos dentro de la herramienta todos los días. Si no lo tenemos en cuenta, lo más normal es olvidarnos por completo. El hecho de disponer un sitio donde anotamos estas tareas nos dará como una cierta garantía de que además del desarrollo profesional, también estás invirtiendo tiempo en tu desarrollo personal. A la hora de agregar las tareas de control, lo que vamos a hacer es ir a los respectivos días y cada una de ellas les vamos a poner las tareas de control distintas. Como veíamos antes en los ejemplos, la clave es que cada día tendrá las suyas. Puede ser que en algún perfil, quizá el tuyo, todas las tareas de control siempre sean las mismas, dependientemente del día. Si es así, todavía te resultará mucho más fácil, ya que una vez tengas un día simplemente será cuestión de duplicarlo y replicarlo a lo largo de la semana. Vamos a empezar por el lunes y dentro del lunes, como ves, tendremos algunas tareas que ya aparecen por defecto. Por ahora, si te parece, vamos a eliminar esta de aquí y una vez hemos eliminado esta tarea, podemos ir aquí al renglón 4 y lo que vamos a añadir es lo siguiente. Vamos a añadir una especie de tablero grande, como si fuera una tarea grande. Antes lo hemos visto con el separador visual de semana en curso y ahora tenemos uno de tareas de control donde dentro de este separador vas a ver que estas tareas de control incluirán en forma de checklist las tareas de control de ese mismo día. Podríamos hacer, y es una opción, una tarea de control para cada tarea. Pero entonces, solo que tengas 4 o 5 al día, visualmente no es muy agradable porque significa que todos los días vas a empezar como si tuvieras 4 o 5 tareas ya en marcha. Así que de esta manera podemos generar este checklist, esta especie de subtarea que verás ahora, donde yo añadiré esas tareas de control. Así que una vez lo tengas, fíjate que para poder añadirlas puedo darle clic aquí donde pone expandir este elemento y entonces cuando lo expando tengo la opción de poder generar una subtarea. También tengo la opción de darle clic al botón derecho y fíjate que ahora puedo hacer lo mismo. Puedo exactamente crear una nueva pestaña, abrir elemento, etcétera, o lo que puedo hacer es agregar un subelemento. De esta manera, como ves, al agregar un subelemento ya me aparece esta parte de aquí abajo y aquí podré poner todas mis tareas de control. Como estás viendo ahora, acabamos de poner aquí un total de 4 tareas de control, pero la idea es que tú pongas la que tú quieras. Además, lo bueno que tiene es que cada una de las tareas de control, a medida que las hagas, puedes ir al apartado de estado y ahí podrás ver cómo completarlas. Así que vamos a hacerle clic aquí y fíjate que cuando ya estén hechas le puedo dar clic en listo. Es una forma también de ir avanzando en esas tareas de control y siempre puedo desplegarlas y contraerlas cuando quiera y de esta manera ocupan menos espacio que no si las hiciera tarjeta por tarjeta o como le llama Monday, renglón por renglón. Dicho esto, ahora ya tengo esas tareas de control. Lo que debería hacer ahora para simplificar el proceso es que si se parecen algunas de ellas y para avanzar más rápido puedo ir aquí también a la tarea, le doy clic al botón derecho y fíjate que tengo la opción de duplicar. Puedo duplicar con las actualizaciones, es decir, si alguien ha anotado algo o no. En este caso nos da igual en realidad porque nadie va a anotar las actualizaciones, así que podemos poner tanto con como con sin, así que podemos hacerlo con, por ejemplo, para que lo veas y directamente como estás viendo ya tendríamos el copy, que la única cosa que tendríamos que hacer ahora, eso sí, es moverlo directamente al martes. Perfecto, muy bien, entonces le quitamos el copy y vamos a hacer el mismo procedimiento exactamente igual, botón derecho, clic, duplicar con actualizaciones o sin en este caso y directamente se va a generar la copia y entonces la voy a mover otra vez al miércoles. Perfecto. Pues fantástico, tal como estás viendo ahora, hemos duplicado todo y hemos generado las mismas tareas de control para todos los días. Eso sí, recuerda, quizá el martes no tiene sentido que haya una reunión de supervisión, por lo tanto puedes darle clic al botón derecho y puedes archivar o eliminar. Recuerda que la diferencia es que archivar va a permanecer la tarea, mientras que eliminar va a quedar aquí durante 30 días y después ya te vas a quedar sin ella. Entonces imagínate que esto lo quito también y voy a hacer lo mismo para el resto de días.
Por último, solo como anotación, decirte que en tareas de control hay una parte importante, además de la revisión diaria, que será la revisión semanal. Así que yo ahora puedo ir aquí a la tarea y en vez de revisión diaria, puedo ponerle revisión semanal, que es la que haremos el viernes y es la que te voy a explicar a continuación. Dicho esto, ya podemos decir que tenemos las tareas de control de todos los días, un punto indispensable porque así nos lo quitamos de la cabeza y como casi todas las semanas serán iguales, hasta que no cambies de trabajo o de rol profesional, pues vamos a decir que es algo que haces una vez, con lo que en realidad te ahorras mucho tiempo y todas las semanas lo ponemos a cero y empezamos de nuevo. Para ver cómo hacemos esto, te recomiendo que veas los 2 últimos vídeos, menos las partes donde están las revisiones, para poder tener este sistema de manera sostenible. Y a continuación, para lograr que este sistema se mantenga en el tiempo, hay 2 partes indispensables, que son la revisión semanal y la revisión diaria. La revisión semanal preferiblemente la haremos el último día de la semana, porque así nos vamos un poco tranquilos el fin de semana y es una forma de empezar con claridad la próxima, que sí que pueden haber muchos cambios, pero este sistema es totalmente flexible, así que intenta hacerlo siempre el último día y si puede ser no a última hora, porque ya estarás pensando en otras cosas y en ese momento pues no lo vas a hacer. Así que un par de horas antes está genial para que puedas tener un poquito de margen y empezar a planificar la próxima semana. Pues bien, los primeros pasos serán los siguientes, y es que seguramente cuando finalice la semana lo que va a ocurrir es que muchas de las tareas de control pues estarán listas. De hecho, podemos seleccionar aquí las tareas de control como estás viendo y las podemos marcar como listas. Esto va a ocurrir todas las semanas y es que a medida que tú vayas haciendo cosas, pues las tareas de control las tendrás listas. Lo que te recomiendo, y ahí puedes ir muy rápido, es que directamente las marques todas y cuando ya lo tengas puedes darle clic aquí, que significa que todavía ni siquiera han empezado. Perfecto. Y esto lo vamos a hacer exactamente igual para todas las tareas de control de la semana. En realidad es muy rápido. Puedes pensar que ahora mismo es mucho tiempo, pero ya te digo yo que es bastante rápido. Puedes ir aquí, las seleccionas todas y también vamos a darle clic aquí al botoncito gris conforme el estado todavía no está accesible. Perfecto. Y haremos lo propio con otras tareas, por ejemplo estas de aquí, y haremos lo propio con el martes, seleccionamos todas y simplemente vamos al estado y como ves ya lo tendríamos listo. De esta manera hemos puesto a cero todas las tareas de control que hemos hecho durante la semana y ahora vamos con el siguiente paso. Si todo es correcto y es como avanzan las semanas habitualmente, lo más probable es que te queden tareas pendientes puntuales a finales de semana. Raro es la semana que tú puedas empezar una semana tranquila y que puedas terminarlo con todas las tareas hechas. Puede ser, pero siempre habrá cosas pendientes. Entonces, en este caso, mi recomendación es que las tareas pendientes que te han quedado aquí, las marques también y las devuelvas, y eso es importante, al inventario de puntuales, es decir, al principio de todo. Para hacerlo puedes moverlas directamente o si te cae un poco lejos puedes ir aquí abajo donde pone mover, puedes mover a un grupo y puedes ir aquí al inventario de puntuales. De esta manera, como ves, habrán desaparecido del viernes y ahora cuando vayamos un poquito más arriba, fíjate que las tareas nuevas habrán aparecido aquí al final de todo. Dicho esto, ahora que hemos llegado aquí al inventario de puntuales es donde empieza nuestra planificación, ya que esta será un poco nuestra lista madre, nuestra madre nodriza, donde vamos a elegir qué tareas vamos a hacer. Pero eso sí, algunos matices. Lo primero, siempre que puedas, este separador de semana en curso lo vamos a poner por encima de todo, es decir, arriba de todo de este inventario. ¿Por qué? Porque ahora la idea es que de todo lo que tienes aquí abajo decidas qué es lo que vas a hacer la semana en curso. Así que lo primero, sin duda, es ¿hay algo que pueda eliminar? ¿Hay algo que no tenga sentido? ¿O hay algo que podría poner en otra lista porque ahora mismo esto no lo vamos a hacer? Perfecto, pues apártalo. No tengas miedo, la idea es apartar tantas cosas como sea posible. En cambio, ¿hay cosas que sí quiero hacer esta semana en curso? Perfecto, pues vamos a ponerlas por encima del separador. Ahora mismo voy a mover esto de aquí, voy a mover esto de aquí, voy a mover esto de aquí y voy a mover esta de aquí, por poner un ejemplo. Y dejaremos esta que yo creo que esta semana no la vamos a hacer. No hay problema, sin pena, porque si esta semana no la puedo hacer, quizá en un momento determinado voy muy bien y puedo hacerla. Entonces no significa que la descartemos, sino simplemente que ahora mismo consideramos que en esta semana no la vamos a hacer. Y el último punto de todos, que quizás es un poco el más polémico, es que en vez de poner todas las tareas en los respectivos días, que quizá es lo que habríamos pensado en un primer momento, la recomendación es planificar el lunes y solamente el lunes. Es decir, de las tareas que tú has considerado que vas a hacer esta semana, vas a planificar el lunes. ¿Por qué? Porque el lunes pueden pasar muchas cosas. Empiezas el lunes, habían cosas pendientes, los clientes te llaman y eso evidentemente hace que aquello que tenías pensado no se haga, tengas que posponer lo anterior, en fin, tú ya sabes, al final es un desaguisado que si podemos evitar, mejor que mejor. Dicho esto, llegados a este punto, lo que voy a hacer ahora es que de todas las tareas que tengo por encima de este separador, las voy a poner
al lunes. Por ejemplo, mira, esta de aquí la pondré en el lunes, esta de aquí la pondré en el lunes y esta de aquí la pondré en el lunes. Ahora mismo podemos decir que ya finalizamos con éxito la revisión semanal. En realidad te va a tomar 10 minutos máximo, dependiendo obviamente del número de tareas que tengas, pero esos 10 minutos te van a ayudar a ganar horas a lo largo de la semana, así que es una inversión más que recomendable, con un rédito y con un retorno de la inversión espectacular. Y ahora sigamos con la revisión diaria, también muy imprescindible para que todos los días queden a cero. Y esta es una de las cosas que quiero compartir contigo, uno de los propósitos de este método, y es que cuando finalices un día, sea el lunes, martes, el que sea, la clave será siempre que quede a cero. Solo pueden quedar las tareas de control. Entonces imagínate que ahora mismo avanza el día, yo voy haciendo mis tareas de control, perfecto, oye, todas listas, genial, buen trabajo, pero fíjate que el resto, y esto es importante, oye, esto ha quedado pendiente, estas 3 que tengo aquí ha quedado pendiente. Pues vamos a hacer la revisión diaria, que realmente es muy similar a la revisión semanal, pero en este caso la haremos de lunes a jueves y vamos a tardar 2 o 3 minutos máximo. Lo que vamos a hacer ahora es, de todo lo que me quedó pendiente del lunes, voy a intentar reubicarlo. Por ejemplo, esta tarea de aquí de preparar script, considero que la voy a hacer el día siguiente. Pues la muevo al martes y listo. Perfecto, aquí está. En cambio, esta de aquí de registrarme al curso de Udemy no lo tengo claro. Quiero hacerlo esta semana, pero no sé muy bien cuándo. ¿La podríamos poner un día? Sí, pero te recomiendo que no lo hagas, porque seguro que van a aparecer otras cosas que van a torpedear, digamos, un poco el objetivo final. Así que yo te diría que en este caso vayas aquí donde pone registrar el curso de Udemy Monday y que lo pongas directamente en el inventario de puntuales, justamente por encima del separador. ¿Sí? Perfecto. Ahora vamos a seguir con la última tarea puntual pendiente que nos quedó. Analizar datos de ventas. ¿Qué hacemos con ella? Pues vamos a suponer que esta tarea tú ya ves que no la vas a hacer esta semana. Por lo que sea, porque hay 1000 cosas, porque no lo prevés, porque quizá perdió la importancia. Entonces, tenemos 2 opciones, una de 2, si hay que borrarla se borra. Pero si consideras que la vas a hacer más allá de una semana y no sabes cuándo, en vez de dejarla por aquí e irla arrastrando todos los días, la pondremos, por ejemplo, por debajo del separador. Entonces nos va a quedar un lunes totalmente vacío, solamente con las tareas de control, y entonces también es importante que hagamos lo mismo para todos los días de la semana, de lunes a jueves, exceptuando el viernes que haremos la revisión semanal. La última cosa que podríamos hacer es que vamos a suponer que alguna de las tareas de esta semana en curso está por encima de este separador. ¿Qué quieres hacer esta semana? Pues bien, lo que vas a hacer ahora mismo es tomarla, arrastrarla y la vamos a poner directamente ahí al martes. Oye, pues sí, considero que esta la voy a hacer esta semana. Perfecto. Ahora, como estás viendo, ya tenemos el martes listo, que ojo, no significa que se vaya a cumplir, pero como mínimo ya tenemos el diseño del día y después cualquier cambio lo podemos modificar sin ningún tipo de inconveniente. De esta manera, con la revisión semanal podrás garantizar la sostenibilidad del sistema para que cada día quede a cero y empieces el próximo día con la máxima efectividad. Y ahora ha llegado una parte que me encanta, la valoración de las herramientas. Y vamos a ver cómo se desenvuelve Monday en este listado de criterios que vamos a hacer a continuación. Un total de 5. ¿Empezamos? El primer criterio tiene que ver con la usabilidad. Es fácil, se entiende bien por dónde va cada cosa, es fácil gestionar un proyecto, un tablero, un dashboard. Bien, no es de las mejores, hay que decirlo, y ha mejorado bastante a lo largo de los años, pero en esta ocasión le vamos a poner un 8 sobre 10. Segundo criterio, curva de aprendizaje. Es fácil algunas cosas, pero cuando gestionas equipos y sobre todo los tableros, ahí sí que es verdad que si nunca has utilizado un programa similar, te va a costar adaptarte. A priori, visualmente, entra rápido y más o menos te haces con él. Pero sobre todo cuando manejes datos complejos sí que no te será tan sencillo. Así que si una persona no domina herramientas de este estilo, al principio le va a costar. Y después más o menos se va a hacer con el programa, a excepción de algunas funcionalidades complejas que dificultan su aprendizaje. Así que le pondremos un 8 sobre 10. Tercer criterio, estética. Seguramente una de las mejores partes de Monday es que visualmente es atractivo. Pero vamos a darle en este caso un 8,5 sobre 10. Cuarto punto, funcionalidades. Este ha sido sin duda una de las mejores evoluciones que hemos visto en cualquier herramienta. Si tú lo comparas Monday desde el principio hasta la fecha, verás que a nivel de funciones de equipo y la cantidad de fórmulas y agregados que tiene
está muy bien. Así que en esta ocasión le vamos a dar un 9 sobre 10. Y quinto y último criterio, integraciones. Oye, qué bien integrado está con otras herramientas, sobre todo con las principales como Microsoft y Google y otras más. Cada vez va mejorando bastante, está llegando al nivel de sus competidoras, así que hay que decir que vamos a ponerle una muy buena nota en este criterio. Total, un 9 sobre 10. Pues fantástico, vamos a hacer los cálculos, hagamos este cómputo general para saber qué nos sale cogiendo todos los parámetros, todos los criterios y dividiendo entre 5. Y el total que nos da es de 8,5 sobre 10. Un notable alto, bastante alto para una herramienta que no para de crecer, tanto a nivel de usuarios como a nivel de funciones. Una herramienta muy recomendable, especialmente si gestionas proyectos grandes con mucha gente y que creo que cada vez tiene mejores posibilidades en comparación con su competencia. Excelente nota para Monday, 8,5 sobre 10. Por cierto, no te vayas sin tu regalo, un ebook totalmente gratis para que gestiones mejor tu tiempo y evidentemente incrementes tu productividad. Aquí debajo en el enlace de la descripción, totalmente gratis. Para ti, aquí abajo. Qué bien, pues ya tenemos otro tutorial sobre Monday. No sé cuántos van, pero van muchos. En este caso, esta versión. Me encantaría que le echaras un vistazo a cómo funciona y que me digas qué tal. ¿Lo haces así? ¿Lo haces de otra manera? Házmelo saber en comentarios. Y antes de que te vayas, dale un buen like para que esto llegue a otras personas que también buscan tutoriales sobre Monday y me encantaría que te suscribas para más vídeos sobre la herramienta y otros contenidos sobre neuroproductividad. Recuerda que es gratis. Gracias de verdad por tu tiempo. Nos vemos en próximos vídeos. Te mando un fuerte abrazo, te me cuidas. ¡Chao!